nuestro mejor ejemplo siempre ha sido el Señor. Y él en aquella referencia o en aquel mandato en Mateo 28, 18 o 19, por allí en este versículo, donde se da la gran comisión: por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones y bautícenles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenles que guarden todo lo que le he enseñado. Eso fue el mandato del Señor Jesús. Enséñenle que guarde todo lo que les he enseñado. Y el Señor pues nos enseñó en ejemplo, con mandamientos, pero sobre todo con el ejemplo. Sobre todo con el ejemplo, ¿sí? Y dice la palabra del Señor, pues como ya les dije, que Él no vino para ser servido, sino para servir. Es algo que Él transmitió a los apóstoles y a la iglesia a través de los apóstoles. Lo que es el servicio, lo que es la pasión, dice la palabra del Señor, que el Señor veía a las multitudes como ovejas que no tenían pastor y tenía compasión de la multitud. La compasión forma parte del servicio, porque si a ti no te mueve la necesidad del semejante, pues entonces ¿a quién le vas a servir? Al que no necesita o al que tiene cómo pagar el servicio, pues no tiene sentido, ¿no? Eso quería leer este versículo, Efesios 6, capítulo 21. Si tienes por allí una Biblia, qué bueno, y si no, pues sencillamente yo la leo y entre todos oímos. Dice la palabra del Señor: para que también vosotros sepáis. ¿Hablando de quién? Hablando de un personaje muy interesante, muy útil en la vida del apóstol Pablo, que es el que escribe la carta a los Efesios. Para que también vosotros sepáis mis asuntos, dice el apóstol, y lo que hago, todo lo hará saber Tíquico. Tíquico, un siervo por excelencia que trabajó y que ayudó en el ministerio al apóstol Pablo. ¿Sí? El apóstol Pablo menciona a Tíquico como hermano amado y fiel ministro de Jesucristo. Era un hombre, de acuerdo al concepto que el apóstol Pablo tiene de Tíquico, era un hombre en los cuales no habían fluctuaciones. Él no fluctuaba entre sí o entre no, ni era un hombre que andaba por buscar reconocimiento, por hacerse al lado derecho del gran apóstol, el que estaba constituyendo prácticamente la doctrina que hoy por hoy tenemos de la iglesia. La estaba escribiendo, le estaba dando forma el gran apóstol Pablo. No por ganarse un nombre al lado o a la mano derecha del gran apóstol Pablo, el hermano Tíquico servía, no, sino que era fiel ministro en el Señor. Era un ayudante del apóstol Pablo, era Tíquico. Tíquico fue un colaborador del ministerio del apóstol Pablo, porque los grandes hombres de Dios que han tenido un gran alcance, que han alcanzado grandes cantidades de alma para Cristo y gran territorio, espacio geográfico, siempre han tenido personas a su lado que le ayuden y que le colaboren. Por eso vuelvo y digo y traigo a colación otra vez el mejor ejemplo, pues lo tenemos en nuestro Señor Jesucristo. El Dios hecho hombre, el teantropo de Dios, dejó todo en gloria y no escatimó el ser igual a Dios, sino que lo dejó todo allá y vino a convertirse en un servidor. Se rodeó de 12 personas y él de vez en cuando los enviaba a ellos a hacer el trabajo y él se quedaba en un sitio, orando, ayunando, estudiando, visitando, haciendo lo que tenía que hacer. No lo registra las escrituras, pero él los enviaba. En una oportunidad los envió a 70 y los envió de 2 en 2 a hacer el trabajo. Esto eran 70 colaboradores, de los cuales no tenemos el nombre, sencillamente eran colaboradores. Hasta el hombre más grande de la historia, Jesucristo, que caminó por estas calles, tenía colaboradores. Y este era Tíquico. Tíquico era un fiel colaborador del apóstol Pablo, aunque pocas veces el nombre de Tíquico o este hombre es mencionado en las Sagradas Escrituras en comparación con los demás.
con los demás personajes bíblicos, no por esto tiene menos importancia en el trabajo apostólico y en el alcance del trabajo apostólico que el apóstol Pablo realizó cuando se estaba levantando la iglesia, o en los tiempos de la iglesia en sus orígenes. Un colaborador fiel lo marcaba la fidelidad al trabajo que Dios había encomendado en los hombros al apóstol Pablo. Es muy importante conseguir personas de la envergadura, de la fidelidad de Tíquico para poder llevar el mensaje del reino a todas las naciones, que es algo que nuestro amado Señor Jesucristo ha depositado en nuestros hombros. Siempre van a ser necesarios grandes hombres y mujeres públicos, pero también siempre van a ser necesarios grandes servidores, fieles servidores en el Señor, que no tienen como importancia que su nombre sea realzado, que su nombre sea exaltado y que su nombre se conozca en todas las esferas del ministerio, sino sencillamente son fieles servidores. Y estos servidores muchas veces son las columnas de los ministerios. Se habla mucho de Jerónimo de Estridón, que fue el que tradujo, el que compiló todos los escritos sagrados y se encargó de hacer el trabajo de traducirlo al latín y de juntar todos estos escritos sagrados en un volumen y dar como origen a la primera versión de la Biblia como tal, la que se denominó la Sacra Vulgata, que después se desenlazó en la Vulgata Latina. Se dice de este hombre, y el nombre de Jerónimo de Estridón es conocido y reconocido en el mundo católico, en el mundo de la organización católica, como el hombre que hizo la Biblia, pero no se dice ni se menciona el nombre de las personas, columnas y baluarte que soportaron y apoyaron el titánico trabajo que Jerónimo de Estridón hizo por un aproximado de 30 a 40 años. No se menciona el nombre de los colaboradores que tuvo, porque no fue precisamente ni el Vaticano ni el Papa el que costeó ese trabajo. Eso está en la historia, no lo estoy inventando, está en la historia. Dos mujeres, la mamá y la hija, pero el nombre de ellas no es conocido, y eran damas pudientes y muy temerosas de Dios. Fueron las columnas que costearon todo el trabajo que Jerónimo de Estridón hizo para poder conformar la Biblia. A servidoras que no andaban buscando nada, ni fama, ni fortuna, ni nada. Al contrario, dieron su fortuna para este gran trabajo, pero no andaban buscando más nada. A tal punto de que su nombre se conocen y está marcado en la historia porque, bueno, así Dios lo quiso. Pero no se peleaban por ser la número 2 y la número 3. ¿Quién iba a ser la número 2? Así como aquellos dos apóstoles cuando la madre de ellos vino y le dijo al Señor que ella le solicitaba que cuando él viniese en su reino, que uno de sus hijos, el uno fuese sentado a la derecha y el otro fuese sentado a la izquierda. El hombre, por lo general, en su naturaleza caída en Adán, siempre busca un reconocimiento, siempre busca que se le aplauda la participación y el esfuerzo que está haciendo y con lo que está colaborando. Siempre busca esto. Pero el Señor le dijo en aquella oportunidad, aquella mamá y aquellos dos hijos, le dijo: eso es lo que buscan los gobernantes de la tierra, los reyes y los gobernantes de la tierra, estar en primer lugar, y se apoderan y se adueñan de todo lo que tocan. Pero en ustedes no es así, en ustedes va a ser diferente, porque en ustedes aquí el que quiera ser grande tiene que ser el mayor servidor. Sin buscar protagonismo, sirvió con fidelidad, llevando el mensaje y ayudando en la obra del Señor. Sin busca de protagonismo, que es lo que caracteriza en estos tiempos a las personas que ponen su nombre para hacer un trabajo, para hacer una labor. Se me tiene que reconocer,
se me tiene que aplaudir, se me tiene que poner mi nombre escrito en letras grandes mayúsculas en todas las partes, se me tiene que reconocer, se me tiene que reconocer y se me tiene que reconocer, buscando siempre protagonismo. No digo que este es el 100% de las personas, pero sí es un alto margen y porcentaje de las personas en cualquier organización. Ofrecen como voluntarios hacer un trabajo, su necesidad interior imperante de ser reconocido es grande. Pero Tíquico, sin buscar protagonismo, sirvió con fidelidad, llevando el mensaje y ayudando en la obra del Señor. Extendía el mensaje y su nombre no se conoce como apóstol. Extendía el mensaje y llevaba la palabra del Señor, el mensaje. Efesios 6, versículo 21, capítulo 6, versículo 21, dice el apóstol Pablo: para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo se lo hará saber Tíquico. Todo se lo hará saber este servidor, hermano, amado y fiel ministro en el Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Era el enviado del apóstol Pablo a los efesios en este momento, y en este caso a los efesios. ¿Sí? Su vida enseña, la vida de este hombre enseña que Dios también valora. La vida y el servicio de Tíquico al lado del apóstol Pablo enseña que Dios también valora a quienes trabajan en silencio y permanecen constantes en el servicio cristiano. Dios también valora a los que trabajan en silencio. Fueron muchas las mujeres que trabajaron alrededor del ministerio de Jesucristo. Sin embargo, conocemos el nombre de algunas 2, 3, 4, 5 mujeres que trabajaron alrededor del ministerio de Jesucristo, que trabajaron en silencio, pero permanecieron constantes en el servicio a nuestro Dios. De hecho, a la primer persona que tiene el encuentro con Jesucristo resucitado es una mujer una servidora en silencio, que no andaba buscando protagonismo. Se acercó tempranito en la mañana al sepulcro para presentar sus óleos, presentar sus ungüentos al cuerpo de Jesús para ya sellarlo bien. Se consiguió con la maravillosa y extraordinaria noticia de que el sepulcro estaba vacío, y afuera del sepulcro con el mismo Señor y Salvador que le dijo: aquí estoy, soy yo. Mujeres que servían en el anonimato, mujeres que servían en silencio, ¿sí? Sin buscar el protagonismo. Por ahí conocemos las 3 Marías, las muy tan famosas 3 Marías. Esto debe ser algo que nos debe marcar nuestra vida de servicio en el Señor. No se trata de que si nuestro nombre está en primera plana, en la cartelera, en la congregación o donde sea que nosotros estemos. No, se trata de que nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida y que nuestro Señor Jesucristo haga mención de nosotros, como hizo mención de Job, cuando dijo: ¿y no has tenido en cuenta a mi siervo Job, hombre fiel? Que el Señor pueda tener en cuenta tu nombre y mi nombre en el momento se le pregunte, se le registre, pueda decir el Señor: ¿no han tomado en cuenta los nombres de mis siervos allá en Venezuela? ¿Ok? Tíquico no fue una figura famosa, pero fue útil en la obra del Señor. Efesios capítulo 6, versículo 21, para que también vosotros sepáis mis asuntos. Era el vocero, por lo tanto el apóstol Pablo lo consideraba como uno de los hombres más útiles que tenía él a su servicio en el ministerio. Y a duras penas conocemos su nombre, pero era un hombre anegado al servicio de uno de los ministros.
ese servicio también es tomado en cuenta por el Señor. No solamente que usted sea el predicador elocuente, no solamente que usted sea el que más sepa Biblia, no solamente que usted sea el que más aparece en los canales de televisión y en las redes sociales, el más famoso, no solamente esos son los que tienen un nombre destacado delante de la presencia del Señor, no, sino el que sirve en silencio también, en humildad. No fue una figura famosa en el inicio de la iglesia, pero sí fue una persona útil en la obra del Señor. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 22, mira lo que dice el apóstol Pablo. Antes bien, dice, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son más necesarios. Ahora, todos somos útiles en el cuerpo de Cristo. Todos los miembros somos útiles en el cuerpo de Cristo. Yo decía en estos días atrás que toda la iglesia, todos los miembros de la iglesia tienen que ser poseedores o portadores de, aunque sea un don, de los que registra capítulo 12 de 1 Corintios y Romanos capítulo 12. ¿Por qué? Porque son dones de servicio y de edificación de la iglesia. Y decía que si tú y yo estamos en la congregación, pero no tenemos un don de los que registra las Sagradas Escrituras, entonces no estamos edificando, porque para edificar se nos es dado un don. Por no decir que 2 o 3, pero como mínimo 1, para poder ser útil en el cuerpo de Cristo. Y de ahí es donde el apóstol Pablo dice, pero cada uno tenga cuidado cómo edifica. Tiene que tener cuidado de estar edificando con el diseño correcto. ¿Por qué con el diseño correcto? Porque nuestra obra será aprobada. Lo que tú hagas en el ministerio, en la edificación de la iglesia, será aprobado. Y esa obra será pasada por fuego, será aprobada por fuego. Y de ahí saldrá si es reprobada, si es quemada o si es aprobada. Por eso es necesario estar edificando con los dones del Espíritu Santo y estar edificando con el diseño correcto. ¿Cuál es el diseño correcto? La palabra de Dios, las Sagradas Escrituras. Y es el Espíritu Santo el que nos va a guiar a toda verdad a través de las Escrituras. Él nos va a guiar a través de las Escrituras a toda verdad. Esto hay que tenerlo en cuenta. Para que no nos les presentemos al Señor, Señor, pero yo hice esto en tu nombre, pero yo hice esto en tu nombre, pero yo hice esto en tu nombre. Y que el Señor no tenga la necesidad de decirnos, yo no te conozco. Porque no sé con qué diseño construiste. No sé con qué habilidades construiste, porque no fueron mis dones, no fueron mis regalos, no fueron mis dotes con las que tú construiste. Y no sé con qué diseño tú construiste, porque lo que construiste no está en línea con lo que el Espíritu Santo enseña. Entonces discúlpeme, pero no te conozco. Lo dice la Biblia, no lo estoy diciendo yo. Lo dice las Sagradas Escrituras. ¿Sí? Por eso el apóstol Pablo le dice a los Corintios en el capítulo 12, 22, antes bien los miembros del cuerpo que parecen, no es que sean, es que parecen más débiles, son más necesarios. ¿Esto qué quiere decir? Que el miembro de la iglesia, de la congregación o de la comunidad cristiana de la ciudad donde usted vive, que usted cree más inofensivo, más ignorante o más inútil a veces en las congregaciones, a veces es el más necesario en la congregación. O sea, lo dice la palabra del Señor de una manera directa, no lo estoy diciendo yo solo estoy parafraseando el texto. No todos los llamados son visibles, pero todos son importantes. ¿Sí? No todos los que han sido llamados a ejercer una obra en el cuerpo de Cristo son visibles, pero sí todos son importantes. Y como hablamos de cuerpo, hablamos del cuerpo místico de Jesucristo, pues entonces lo podemos comparar con el cuerpo natural y biológico de una persona. Hay miembros en nuestros cuerpos que son visibles. Podemos poner un ejemplo. Podemos poner la mano, los dedos, las orejas. Están tapadas ahorita aquí con el audífono. La nariz, los ojos. Mira los ojos. Los dientes, la boca. Mira, hasta la barba. Son visibles. Pero hay unos que no son visibles. Está el corazón, no es visible.
los pulmones, los riñones, no son visibles. Pero todos son importantes en el cuerpo. Todos son importantes en el cuerpo. Porque necesita los oídos para oír, necesita los ojos para ver, necesita la boca para hablar, necesita la nariz para respirar, necesita para poder usar tus sentidos. Necesitas todos los que tienes afuera y todos los que tienes adentro. Todos son igualmente importantes en tu cuerpo, así en el cuerpo del Señor. Todos los llamados, aunque no sean visibles, aunque no tengan esa connotación como la tienen esos grandes evangelistas, apóstoles, profetas y predicadores, pero todos somos importantes en el cuerpo de Cristo. Cuando tú y yo entendemos que todos somos importantes en el cuerpo de Cristo, entonces tú vas a empezar a desarrollarte como tal en el ministerio que Dios te dio, en el don que Dios te dio, en el llamado que Dios te dio. Te vas a empezar a desarrollar con integridad y con pasión. Porque ya no es la fama, ya no es la fotografía, ya no es la selfie, ya no son las redes sociales, sino que tú cumples tu función dentro del cuerpo de Cristo. Así no seas visible, eres importante en el cuerpo de Cristo. A su nombre damos gloria. Sirve a Dios con fidelidad, aunque otros no reconozcan tu esfuerzo. ¿Sí? Volvemos otra vez al punto. La fidelidad es un tema muy extraordinario. Y la fidelidad con Dios es un tema que wow. Es un tema tremendo. ¿Por qué es un tema tremendo? ¿Por qué digo que es tremendo? Porque jugar al serle infiel a Dios, que todo lo ve y que en su presencia todo, pero todo está desnudo, no entiendo cuál es la jugada. Perdón. No entiendo cuál es la jugada al querer serle infiel a Dios si Dios está al tanto de todo lo que hacemos. ¿Sabe qué le dijo al profeta Jeremías? Al profeta Jeremías le dijo: desde antes de que tus padres tuviesen esa relación en la que tú fuiste engendrado, ya yo te había conocido. Ya yo te conocí. Y antes de que naciera ya te había dado por profeta a las naciones. ¿Sí? Desde allá Dios nos conoce, desde allá. Desde antes que peguemos el primer llorido al salir del vientre y desde antes que seamos formados en el vientre de nuestra madre, ya Dios nos conoce. Entonces, tratar de mentir o de ser infiel a Dios es un juego, no sé, de niños o de tontos. O sea, no entiendo cuál es la jugada, ni cuál es el objetivo, ni cuál es la intención. No lo entiendo, de verdad que no lo entiendo. Servir a Dios con fidelidad, sin buscar la recompensa del hombre. No, pero yo hago, y ni siquiera me saludan desde el púlpito. Yo hago, sirvo de tal y X manera y ni siquiera un reconocimiento desde el púlpito me da. No vale la pena el esfuerzo trabajar en esta iglesia, porque aquí ni siquiera lo toman en cuenta a uno. No, tu fidelidad tiene que ser con el eterno creador de todas las cosas. ¿Sí? Es a Dios al que le tenemos que servir con fidelidad. Porque el mundo por lo general no va a reconocer el esfuerzo. No va a reconocer el esfuerzo. De hecho, hagas lo que hagas, para el mundo siempre vas a estar mal. Entonces, que lo que te motive a hacer el trabajo en la obra del Señor sea el mismo Dios. Que Él es el que te va a dar la recompensa en el momento que Él considere, te va a dar la recompensa. Y créame que no hay nada más importante que la recompensa que Dios da. El aplauso de los hombres, el aplauso de los hombres genera una risa como la del payaso, que está riendo por fuera, pero por dentro está llorando. Por dentro está solo, está triste, está vacío, aunque por fuera esté llorando. Tenga su sonrisa, que cada vez que se sonríe se tiene que limpiar los lóbulos de las orejas. Dios es el único que va a reconocer el esfuerzo. Es el único que va a reconocer y es el único que va a recompensar el esfuerzo que tú y yo hacemos en la obra del Señor.
¿sí? Porque la fidelidad tiene gran valor delante de Dios. Pablo describió a Tíquico como hermano amado y fiel ministro. Una de las características por la cual el apóstol Pablo menciona a Tíquico es por su fidelidad en el ministerio. Las pocas veces que se menciona a Tíquico en las Sagradas Escrituras, se menciona por su fidelidad al ministerio, al servicio de la obra de Dios. Como amado hermano y fiel ministro, esa fidelidad es la que le lleva, es la que le gana, le hace merecedor de las pocas veces que el apóstol Pablo le menciona en las Escrituras. Le dice a los colosenses: todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Lucas capítulo 16, versículo 10. El que es fiel, estamos hablando un poco de la fidelidad. El que es fiel en lo muy poco, también en lo mucho es fiel. Y el que en lo muy poco es infiel o es injusto, en lo mucho también es fiel y también es justo. Y su fidelidad lo va a mantener. Dios honra a quienes permanecen fieles en sus responsabilidades, no al que no permanece fiel. Podemos entender la importancia de la fidelidad en el servicio del Señor Jesucristo, del ministerio. Sí, lo podemos entender. Lo menciona acá estamos de nuevo. Dios honra a quienes permanecen fiel en sus responsabilidades. La fidelidad es una virtud maravillosa. De hecho, en una oportunidad el Señor les dice, hablando con los discípulos, les dice: y el que permaneciere hasta el fin, este será salvo. El permanecer es ser fiel. Fiel al llamado, fiel al ministerio, fiel a todo lo que la palabra del Señor nos dice y nos enseña. ¿Sí? El que permaneciere será salvo. Lo dice en otro contexto de ideas, pero quería traer a colación lo que era la fidelidad en la permanencia. ¿Por qué? Porque el punto dice que Dios honra a quienes permanecen fieles en sus responsabilidades. Sé constante y responsable en todo lo que hagas para el Señor. Como para el Señor. Como que trabajamos para el Señor, no para el hombre. ¿Por qué no para el hombre? Porque el hombre te va a decepcionar. El hombre siempre te va a decepcionar. ¿Sí? Entonces, o sea, si Cristo hubiese mirado al hombre que le rodeaba mientras que él predicaba y hacía los milagros, y no fueron 10 los que recibieron el milagro y el que regresó fue uno solo a dar las gracias, y los otros 9, ¿qué pasó? Si Cristo se hubiese puesto a mirar, ¿sí?, al hombre que le rodeaba, bueno, no quiero emitir un juicio, pero ni siquiera a la cruz hubiese ido. Eso lo estoy diciendo yo. ¿Sí? Pero dice la Biblia que menospreció el oprobio. Menospreció por tener su mirada puesta después de la cruz, del resultado que iba a obtener después de la cruz. Menospreció todo el sufrimiento, sabiendo lo que le venía, y fue a morir a la cruz. No precisamente porque estaba viendo las gracias que le estaba dando la humanidad por el sacrificio que estaba haciendo, no, sino porque sabía que era lo que iba a alcanzar después de la cruz, que era la redención de la humanidad, que era el reconciliar a Dios con la humanidad, porque en la cruz Dios estaba reconciliando con la humanidad. La cruz habla del amor del Padre, pero también habla de la obediencia del Hijo. Y el resultado habla de nuestra posición en Cristo. El resultado de la cruz. La resurrección habla de nuestra posición en Cristo.
Todo lo que Cristo hizo pues tiene su lenguaje y tiene su mensaje. Tiene su mensaje. La máxima expresión del amor de Dios es la cruz. Entregó a su Hijo unigénito. La máxima expresión de la obediencia en Cristo es la cruz. Obedeció y fue hasta la cruz. No se haga mi voluntad sino la tuya, y fue a la cruz. Amor y obediencia. Y todo eso trae como resultado nuestra posición en Cristo: redención, santificación, justificación. Para nosotros, para la humanidad, para estar en Cristo, redimidos, justificados. Dios honra a quienes permanecen fieles en sus responsabilidades. Mira lo que dice 3 de Juan capítulo 9, versículo 9, perdón. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. ¿Qué es lo que pasa con las personas que les gusta tener una posición, que les gusta tener un nombre? Lo primero que va a pasar es que no recibe la palabra de Dios. No recibe la palabra del Espíritu Santo, dirigida por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es confrontativa. La palabra dirigida por Dios destruye mi posición para construir la posición de Cristo. Aquí tenemos, pero si hay personas así dentro de la iglesia, mira, y no solamente es exclusividad del siglo XXI, de acá del 2026, no es exclusividad nuestra nada más. Mira, en la iglesia en el primer siglo también estaba presente, porque es que esto no se trata de una persona, esto se trata de un espíritu que siempre va a estar entronado no en cristianos, sino en personas que no han nacido de nuevo, pero que están infiltrados en las congregaciones. Porque recuerde que en las congregaciones siempre tenemos cizaña y siempre tenemos trigo. Tenemos cizaña y tenemos trigo. Y aquí tenemos un ejemplo de lo que es la cizaña. Mira lo que dice Diótrefes, tiene nombre y tiene apellido, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con esas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlo, se lo prohíben y los expulsa de la iglesia. Sí, aquí tenemos un espíritu de manipulación, aquí tenemos un espíritu de maligno, de control, aquí tenemos un espíritu de dominio que no permite que la palabra del Señor corra y sea glorificada dentro de la congregación, ni siquiera que se exprese con libertad, porque siempre hay un control. Y lo peor de todo es que este control a veces viene desde la cabeza de los que están dirigiendo las congregaciones. Por no decir de la iglesia, porque la iglesia es una sola, la dirige el Espíritu Santo de Dios. Los ministerios colaboran en la dirección de la iglesia en la parte visible. Los ministerios, y hablo de los ministerios completos: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Aunque muchos crean que ya la mayoría de esos ministerios cesaron, yo sigo creyendo que todos los ministerios siguen vigentes, porque el reino de los cielos se construye con los ministerios, con los dones y con el Espíritu Santo de Dios y con la palabra. Si tenemos carencia de ministerio, ¿cómo construimos? Pero si hay personas que les gusta es en los primeros lugares en la sinagoga, el primer lugar en las reuniones, las primeras sillas, les gusta que su nombre sea mencionado a cada rato, tener la primera palabra, como lo era Diótrefes. Por lo tanto, no recibía a los que venían de parte de los apóstoles, ni recibían sus cartas, y a las personas de la iglesia que los querían recibir los expulsaba de la iglesia. Si hay personas que les aman el primer lugar, pero como servidores de Jesucristo, eso es lo menos que nos debe importar, el amar los primeros lugares. Cristo nos lo enseñó. Agarró una toalla, agarró una taza de agua, se sentó y lavó los pies de los apóstoles. El apóstol Pedro, entendiendo en lo natural, lo grande de esto, dijo al Señor: no, Señor, no voy a permitir esto que tú vas a hacer.
que tú me laves los pies a mí, eso es imposible. No lo voy a permitir en lo natural. Pero cuando lo entendió en lo espiritual, dijo: entonces lávame todo, no solamente los pies, sino todo, lávame todo completo. Ese era Cristo. Y ese es el ejemplo. Ese es el ejemplo. Mateo 28:19. Enséñenle que guarde todas las cosas que les he enseñado. ¿A quiénes? A los discípulos que iban a hacer. Esa es la enseñanza que debemos seguir. La enseñanza que viene en las Escrituras, que es la enseñanza apostólica, porque fueron los que oyeron del Señor y los que trazaron esa Escritura dirigida por el Espíritu Santo. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él les recordará todas las cosas que yo les he dicho y los guiará a toda verdad. Si usted quiere seguir construyendo con el diseño correcto, no deje que otro espíritu le hable. Solamente que sea el Espíritu Santo de Dios el que le esté hablando y el que le esté conduciendo a través de las Escrituras Sagradas a toda verdad. Porque es el único que lo puede hacer. Los demás son espíritus de error, espíritu de contienda, espíritu de diótrefes, que aman el primer lugar y no dejan hablar al que trae una palabra de Dios. Hoy damos gracias a Dios por estas redes, porque podemos llegar a un sinnúmero de personas y cubrir unas distancias extraordinarias que sin estas redes no pudiésemos hacerlo. Y usted tiene la oportunidad de poder oír a una persona que está fuera del esquema cuadrado de la congregación en la que usted oye todos los domingos y que muchas veces está equivocada. Yo doy gracias a Dios por las redes, porque yo me cultivo y me nutro con tantas personas que oigo en las redes exponiendo la palabra del Señor. ¡Wow! Es una gran bendición para mí. Hemos podido corregir cualquier cantidad de errores que en el pasado se nos enseñó como verdad, por inocencia, por ignorancia o por buena intención, por lo que sea, se nos enseñó como verdad. Y hoy por hoy, con la libertad que tenemos de estudiar las Escrituras, porque en el pasado no teníamos libertad para estudiar las Escrituras. Aunque había la libertad, el pastor encargado de la congregación donde iba era una inquisición, nos mandaba para el infierno si usted le preguntaba: hermano, pero ¿por qué aquí la Biblia dice esto y por qué estamos haciendo esto? Hasta para el infierno nos mandaban. Ya hoy por hoy podemos usar esa libertad en la que fuimos libres. Al que el Hijo del Hombre libertare, ese sería verdaderamente libre. Y sobre todo en el estudio de la palabra. Y el Espíritu Santo en su gran amor y misericordia, nos corrige, nos saca del error, nos enseña y nos guía a toda verdad. Nos guía a toda verdad. Una de las cosas que hemos empezado a corregir, en la que hemos estado equivocados casi toda la vida, casi todas las organizaciones, es el corregir el parcelamiento. Que si tú no eres de mi iglesia, usted no va al cielo. Eso se enseñó mucho, se enseñó. Y eso es mentira. Y eso es mentira, porque solo Dios conoce a los suyos. Que si usted no está, se congregan las cuatro paredes que yo dirijo, usted no es de la iglesia de Cristo, usted se va para el infierno. Eso se nos enseñó, eso no es verdad. Eso es una de las primeras cosas que empezamos a entender y a corregir. Hoy por hoy somos libres de esas ataduras. Bueno, estamos empezando a ser libres. Hay muchas personas que le hace falta ser libres de esas ataduras. Porque si en el reino de los cielos vamos a estar juntos, todos juntos, ¿cómo es posible que si hoy tú no estás en la congregación que yo dirijo, entonces usted no es del cuerpo de Cristo? Eso no lo entiendo. El servicio cristiano requiere humildad. Tíquico ayudaba sin buscar reconocimiento personal. De esto pues ya hemos venido hablando. Él servía sin ninguna intención personal, sin estar buscando reconocimiento personal. Filipenses, la palabra del Señor nos dice en Filipenses capítulo 2 versículo 3, nos dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Lo que es en el servicio del Señor, lo que es en el cuerpo de Cristo, lo que es en la iglesia, nos dice el Señor a través de su palabra: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien
con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Mateo capítulo 23, versículo 11. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. El servicio cristiano requiere humildad. La humildad es esencial para servir correctamente en el reino de Dios. La humildad es esencial para servir correctamente en el reino de Dios. Aunque otros no mencionen tu esfuerzo, Dios sí lo observa. Mira lo que le dijo el Señor Jesús a las personas con las que estaba hablando. El Señor les dice: ¿acaso no valen ustedes más que estas avecillas? Y sin embargo, ninguno de esos pajaritos cae al suelo sin que mi Padre tenga conocimiento de eso. El valor de sus pajaritos era un valor muy pequeño. El Señor dice: no se venden dos pajaritos de estos por un, él da la expresión de una moneda, un valor muy poco. Y entonces el Señor le dice a sus apóstoles, le dice: ¿acaso no valen ustedes más que estos pajaritos? ¿Acaso no valen más? Sin embargo, no cae ninguno a tierra sin que mi Padre tenga conocimiento de lo que está pasando. Ahora, ¿cuánto más hará el Señor con ustedes? Pero hay una limitante allí. ¿Qué hay que hacer? Busquen el reino de Dios y su justicia primero, y todo lo demás, lo que buscan los gentiles, lo que buscan los que no conocen a Dios, lo que buscan los que no tienen temor de Dios, casa, comida, vestido, todo lo que buscan les será añadido, dijo el Señor. Porque aunque otros no mencionen tu esfuerzo, Dios sí lo observa. Capítulo 6, versículo 10 de Hebreo. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndole aún. Vuelvo a leer el versículo. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestras obras, aunque el hombre se olvide de todo lo que hiciste y de todo lo que has hecho por la obra del Señor. Dios no es injusto para olvidar vuestra obra. Nada de ninguna de tus oraciones, ni nada de lo que tú has hecho está cayendo a tierra, ni está siendo olvidado por Dios. Dios siempre tiene en cuenta todo. Y aquí la palabra del Señor lo recalca: Dios no es injusto. Dios no es injusto para olvidar vuestra obra en el trabajo de amor que habéis hecho, que habéis mostrado, y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndole aún más. Porque servir a Dios es servir a los hermanos, es servir a la comunidad, ¿sí? Eso es servir a Dios. Salmo 33, versículo 18. He aquí el ojo del Señor sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Estamos hablando de que Dios ve el trabajo que muchos ignoran. Es el punto del momento. Dios ve el trabajo que muchos ignoran. Y lo estamos respaldando con dos versículos bíblicos. Hebreos capítulo 6, versículo 10 y Salmos 33, 18. Nada hecho para Dios pasa desapercibido delante del Señor. Lo podemos leer en Lucas capítulo 7, versículo del 1 al 10. Continuemos trabajando para Dios con alegría y perseverancia. Mira lo que dice Lucas. Después que hubo terminado todas sus palabras, el pueblo que le oía entró en Capernaum. Préstame atención a esta lectura. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese a sanarle a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: mira lo que le decían,
Mira lo que le decían estos ancianos y estos enviados del centurión. Mira lo que le decía a Jesús, diciéndole: este hombre es digno del que le concedas el milagro. ¿De quiénes estaban hablando ellos? Estaban hablando del centurión. Estos eran los enviados del centurión que estaba hablando con Jesús. Centurión, es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba tan lejos de casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te moleste, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, pero lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo sanará, porque también yo soy hombre de autoridad. Y usted sabe lo que sigue diciendo el versículo. Pero miren lo que ellos estaban apelando, a lo que este hombre hacía. Ahora, ¿cuál era el punto? Dios ve el trabajo que muchos ignoran. ¿Y qué hizo Jesús al respecto? Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: les digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que había sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Aún ni en Israel había visto tanta fe el Señor como la de este centurión. Pero los emisarios apelaron ¿a qué? A lo que él estaba haciendo con un gran corazón. Amaba al pueblo de Israel y hasta una sinagoga les había construido. El Señor dijo: wow, no había hallado tanta fe, pero ni siquiera en Israel. El servicio fiel fortalece a otros. Tíquico fue enviado para animar y fortalecer a los creyentes. Efesios capítulo 6, versículo 22. El cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y consuele vuestros corazones. El servicio fiel fortalece a otras personas también. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 11, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con él. Por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis, fortaleceos unos a otros en el servicio fiel. El servicio sincero puede traer ánimo y bendición a otro, puede contagiar. El servicio sincero puede contagiar a los demás miembros del cuerpo de Cristo. Busca ser instrumento de apoyo y edificación para quienes te rodean. Tenemos que ser proactivos, tenemos que ser entes de reconciliación, tenemos que ser que aportemos en la congregación, en la iglesia, en la comunidad en la que vivamos y en la que nos desenvolvamos. Tenemos que ser proactivos para ser de edificación para quienes nos rodean. La vida de Tíquico enseña que servir a Dios con fidelidad y humildad tiene gran valor delante del Señor, aunque muchas veces el trabajo silencioso no recibe reconocimiento humano, muchas veces el trabajo silencioso no recibe aplausos, muchas veces el trabajo silencioso pasa desapercibido, pero delante del Señor tiene su recompensa, aunque no sea notado por el hombre. Dios observa cada esfuerzo hecho para su obra. Cada creyente debe aprender a servir con constancia, sencillez y amor, sabiendo que el Señor recompensa la fidelidad verdadera.